Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Hoy voy a hablar de tal vez uno de los filósofos más difíciles de entender. Es bastante complejo de comprender, estoy hablando de Schopenhauer. Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en el Reino de Prusia. Hoy sería la región de Alemania. Bien, entonces fue un filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX y de mayor importancia en lo que es la filosofía occidental. De joven, Schopenhauer reconoció que los seres humanos no pueden ser felices si están atenazados por el deseo. Este nunca se calma y si lo hace es de manera momentánea para regresar con más fuerza. Hago un paréntesis acá y quiero aclarar que Schopenhauer, al igual que otros filósofos, es uno de los grandes referentes del pesimismo. O sea, siempre que escuchen a Schopenhauer, se está relacionado con lo que es la filosofía pesimista. Bien, así que esto que acabo de decir acá es muy importante para comprender a Schopenhauer. Él considera que los seres humanos no pueden ser felices si están atenazados por el deseo. El deseo nunca se calma y si lo hace es de manera momentánea para regresar con más fuerza. A semejanza de los antiguos filósofos griegos, más precisamente los presocráticos, también buscó el principio originario del universo. Creía que dicho principio primordial podía descubrirse partiendo de la investigación del mundo mismo, sin salir de él, sin extrapolaciones. Algunos filósofos habían explicado la causa de la existencia recurriendo a causas materiales, como el agua y el fuego. Es decir, que muchos filósofos creían que el origen del universo venían de lo que sería el agua, el fuego. Otros, como los pitagóricos, por ejemplo, la filosofía de Pitágoras creía que la causa primera del origen del universo eran los números. Bien, pero Schopenhauer se las ingenió para hallar el principio primordial de las cosas sin salir de sí mismo. Es decir, que su metafísica explicó no que partía de la creencia, sino de la reflexión sensata y la experiencia. Decía que la mayoría de los hombres prefiere creer a pensar. Por eso le parece más difícil explicar el universo recurriendo a un principio externo que lo ha causado, que investigar la experiencia de la propia realidad sin salir de ella. Schopenhauer decía que la filosofía tiene que abandonar la pretensión de explicar la razón o la causa de que el mundo exista. Y esto es muy importante para entender todo su pensamiento, porque a diferencia de otros filósofos, como dije, él no busca responder por qué existe el mundo, sino qué es el mundo en su esencia. O sea, en contraposición, como dije, lo que era Pitágoras u otros filósofos que consideran que el principio era el fuego o los elementos, Schopenhauer no quería responder por qué existe el mundo, buscando una causa primera, sino que él quería buscar el qué es el mundo en su esencia. Y ahí entonces aparece una de sus frases más conocidas, que es la de "el mundo es mi representación". Bueno, pero ¿qué significa esto de qué es la representación del mundo? Significa que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, no es el mundo en sí, sino un mundo tal como aparece ante nosotros. Es decir, no conocemos las cosas como son realmente, sino como se nos presenta a través de nuestros sentidos, a través de nuestras mentes. En otras palabras, para hacerlo un poquito más fácil, no conocemos, por ejemplo, lo que es el sol, sino un ojo que ve un sol. No conocemos una tierra, sino una mano que percibe o que siente una tierra. Por eso mismo, entonces, Schopenhauer afirma algo importante. No hay objeto sin sujeto. El mundo, tal como lo conocemos, solo existe en relación a alguien que lo percibe. Esto es muy importante, porque él habla del mundo como representación y el mundo como voluntad. Dentro del mundo como representación es lo que se encuentra en lo que es el objeto y el sujeto. Hay objetos y sujetos que perciben. Y el mundo como voluntad es ese deseo, que es diferente. Ahora más adelante lo explico igual.
Entonces, si el mundo es representación, surge una pregunta. ¿Qué hay detrás de esa representación? Eso es una pregunta muy válida en lo que es la filosofía. Y es ahí donde Schopenhauer da un giro importantísimo. A diferencia de otros filósofos que buscan ese principio en algo externo, como una causa primera, él dice que hay que mirar hacia adentro. Y encuentra algo que todos experimentamos constantemente, que es el querer, el deseo y la voluntad. Esto es importante. Acuérdense que dije que existe el mundo como representación, que es el objeto que hay y el sujeto que percibe. Y también está el mundo como voluntad, que es lo que él dice, es el deseo. Es una vez que vos mirás hacia adentro, algo innato en el ser humano, que es la voluntad, que es el deseo, el querer constante. Entonces Schopenhauer dice, si hay algo que no podemos negar es que queremos. Queremos vivir, queremos lograr cosas, queremos evitar el dolor, queremos ser felices. Y a partir de ahí formula una idea radical. La esencia del mundo no es la razón, es la voluntad. Una voluntad que no piensa, que no razona, que no tiene un objetivo claro. Es un impulso constante, insaciable. Una fuerza que simplemente quiere, sin saber qué quiere. Y esa voluntad no está solo en nosotros, está en todo. En los animales, en la naturaleza, en el universo entero. Todo lo que existe es expresión de esa voluntad de vivir. Ahora, si la esencia del mundo es una voluntad que desea constantemente, entonces el sufrimiento es inevitable, porque desear implica carecer, y carecer implica dolor. Y cuando logramos satisfacer un deseo, ese alivio dura poco, porque enseguida aparece otro, y otro, y otro, y así sucesivamente en un ciclo infinito. Él dice, para bajarlo un poquito a tierra y que se entienda mejor, él dice que, como dije, en el mundo de la voluntad hay un deseo, un querer constante en todos. Y esa voluntad está en todo, no solo en el ser humano, está en los animales. Es algo universal esa voluntad. Y esa voluntad hace querer, hace desear. Y en ese deseo y en ese querer, cuando no conseguís lo que se desea, o sea, la voluntad expresa deseo y querer, y cuando no se consigue eso que se desea y que se quiere, es cuando se sufre y se tiene dolor. Por eso es que él dice que, por eso es que se relaciona con una filosofía pesimista, porque para él la voluntad siempre quiere más, siempre hay más deseo, siempre hay más querer, y una vez que conseguís algo, la voluntad va a seguir deseando más. Entonces, en ese deseo infinito, evidentemente, no vas a conseguir todo y te va a generar dolor o te va a generar una situación de estar insatisfecho o un sufrimiento. Entonces él dice algo bastante duro. El ser humano comete un error de fondo al creer que vino al mundo para ser feliz. Eso dice Schopenhauer. La felicidad para él no es algo estable, es solo la ausencia momentánea de dolor. Y basta un pequeño problema para que desaparezca por completo. Incluso Schopenhauer va más allá. Dice que ningún placer puede compensar realmente el sufrimiento. Y pone un ejemplo bastante fuerte, que dice, no hay felicidad en el mundo que pueda equilibrar el dolor de un ser que está siendo devorado. Como dije, es una visión profundamente pesimista, pero también es bastante realista si uno se pone a razonarlo un poco más a fondo. Entonces, una pregunta que se puede hacer es, ¿estamos condenados al sufrimiento? Para Schopenhauer, en realidad sí, vuelvo a repetir, es pesimista, así que él considera que sí estamos condenados al sufrimiento. Porque la vida es, en esencia, una lucha constante, una especie de guerra de todos contra todos, impulsada por esa voluntad que nunca se detiene. Como dije, la voluntad, ese deseo de querer constante, está en todo. Está en una persona, está en otra persona, está en otra persona, en otro individuo. Entonces, ese deseo de querer de todos hace que se vuelva una guerra al mundo, por querer satisfacer el deseo constante. Y muchas veces, como uno tiene un deseo y lo quiere satisfacer y otro también, uno lo va a conseguir, otro no, y ahí es cuando empieza sufrimiento y entonces es un ciclo infinito. Sin embargo, no todo es oscuridad. ¿Por qué? Porque Schopenhauer encuentra ciertos momentos donde podemos liberarnos, aunque sea por un instante, de esa tiranía del deseo.
Y uno de esos momentos es el arte. Cuando contemplamos algo bello, cuando nos perdemos en una obra de arte, por ejemplo, en una canción o en una pintura, en lo que sea, por un instante dejamos de desear, dejamos de querer y dejamos de sufrir. Nos convertimos en lo que él llamaba un sujeto puro del conocimiento. Y en ese estado es que experimentamos una especie de paz. Es una pausa en medio de todo el caos. Pero bueno, no es una solución definitiva. Pero es una pausa. La otra vía que propone Schopenhauer es un poquito más profunda. Es la ética de la compasión. Si entendemos que todos los seres están atrapados en la misma voluntad, en el mismo sufrimiento, entonces podemos dejar de ver a los otros como enemigos y empezar a verlos como iguales, como seres que sufren igual que nosotros, y de ahí nace la compasión. No como una obligación moral, sino como una consecuencia natural de comprender la realidad. Y bueno, finalmente Schopenhauer llega a la conclusión bastante fuerte que dice que el mundo es, en cierto sentido, un error. Algo que quizás no debería haber existido. Pero ya que existe, lo mejor que podemos hacer es vivir con conciencia, dice él. Entender cómo funciona la realidad, entender nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Aunque no podamos eliminar el sufrimiento, sí podemos dejar de engañarnos. Y tal vez en esa lucidez, en esa comprensión, encontremos una forma más honesta de vivir. Y bueno, ese fue el video hasta aquí de Schopenhauer. La verdad, si quieren lo puedo profundizar porque es bastante interesante analizar a fondo lo que es el mundo como representación y el mundo como voluntad. Evidentemente esto es un resumen, pero si quieren puedo profundizar más porque está bastante interesante la visión que él propone. Da un giro de 180 grados en lo que se conoce como la filosofía optimista de esa época en la que él estaba. Y acá es donde empieza la filosofía pesimista de Schopenhauer. Schopenhauer también se basa en muchas de las cosas que dice en un filósofo que es bastante complejo también de entender, que es Kant. Y bueno, si quieren que profundice más con Schopenhauer, escríbanmelo y háganmelo saber. Y hasta aquí el video de hoy, así que ya sabes que si te gusta no olvides de compartir el video y darle me gusta y también suscribirte. Nos vemos en el próximo podcast.